Bueno, saben que estamos en nuestra serie Oye, Hijo Mío, ¿cierto? Seguimos en nuestro recorrido por Proverbios y particularmente hemos estado hablando de 5 hábitos, ¿cierto? Hicimos ya un recorrido por esos 5 hábitos y ahora estamos en la segunda vuelta, ¿verdad? Y estamos en esa segunda vuelta ya en el tercer hábito que tiene que ver con temer al Señor, temer al Señor. Y por eso hemos puesto por título hoy, ¿por qué necesitas temer al Señor? ¿Por qué necesitas tú? ¿Por qué necesito yo temer al Señor? Pues hace unos días entonces, unas semanas, el pastor Efraín nos enseñó sobre esto, sobre lo que es temer al Señor. Y vamos a hablar un poquito más de eso hoy, un poquito más de qué es temerle a Él, pero también el por qué, ¿cierto? ¿Por qué es tan necesario que nosotros, como hijos de Dios, le temamos a Él? Y por eso estamos con este versículo que estábamos leyendo, y la idea es memorizarlo, Proverbios 9:10, y dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Les recuerda otro versículo en Proverbios ese? Sí, cierto, Proverbios 1:7 dice lo mismo, pero a la inversa, ¿cierto? Dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Aquí dice lo mismo, pero a la inversa. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y la segunda parte dice, y el conocimiento del santo es inteligencia. Y queremos mirar esa parte hoy, como qué tienen que ver esas dos ideas, el temer al Señor y conocerle a Él. ¿Será que están relacionadas? Cierto que sí, ¿cierto? Necesitamos conocerlo a Él y qué relación tiene eso con temer al Señor. Así que vamos a orar, dedicamos este tiempo al Señor y que Él nos guíe. Padre Celestial, muchas gracias por el inmenso privilegio de estar aquí reunidos. Gracias por poder alzar nuestras voces en canto, en adoración a ti. Qué privilegio es adorarte juntos. Exaltar tu santidad, tu majestad, tu grandeza. Y ahora también pensar en lo que es vivir una vida sabia. Una vida de seguirte a ti y de honrarte a ti. Ayúdanos en esta reflexión, en este tiempo de meditar en tu palabra. Y permite que sí, seamos oidores, queremos ser oidores, pero también hacedores de ella. Ayúdanos en esta mañana. En nombre de Jesús, amén. Bueno, yo hace unos años, cuando estaba en la universidad, aprendí algo acerca del temor. Me enseñaron que solamente nacemos con 2 temores. El temor a caerse y el temor a los ruidos estruendosos. Es decir, un bebé, la primera vez que escucha un ruido súper fuerte, se asusta. No tuvo que aprender ese temor, ya venía como con eso programado por defecto. Igual con caerse, no tiene que haberse caído para que la primera vez que sienta que no hay soporte bajo su cuerpo, sienta temor. ¿Ok? Entonces nacemos con esos dos temores. No sé si ese estudio se hizo hace mucho tiempo, quizás han avanzado más y han encontrado otros temores con los que nacimos, no lo sé. Pero en principio venimos a esta vida con esos 2 temores ya en nuestro ADN, ¿cierto? Los demás temores los vamos como adquiriendo y aprendiendo y asimilando el resto de nuestra vida, ¿cierto? Ahora tenemos quizá mucho más temores que solamente esos 2, por experiencias que hemos vivido, por dificultades en la vida y de repente tememos otras cosas, no solamente esas 2. Lastimosamente, uno de esos temores con los que nacimos no fue el temor al Señor, ¿verdad? La Biblia nos dice que no solamente no nacimos con ese temor, sino que nacimos con un corazón rebelde a Dios. Hay un video que circula en redes, quizás alguno de ustedes lo ha visto, y es de una niña, y esa niña está saliendo de su casa. Y pues yo no sé si es una cabaña, no se alcanza a ver bien, pero la casa es una casa como campestre. Está afuera, en una zona boscosa quizás, porque sale de su casa y a medida que ella sale hay un animal que se acerca también a la casa. Y ella sale y dice, ¿puedo acariciar ese perro? ¿Puedo acariciar ese perro? Ella quiere acercarse y acariciar este animal. La mamá, que está ahí cerquita, tan pronto escucha a la hija y la ve, corre y la jala para acá y la salva de ese oso, porque no era un perrito. Ese perro que ella quería acariciar era un oso. Bueno, la mamá la alcanzó a salvar, ¿cierto?
La pregunta ahí es, pues, esta niña no temió algo que debía haber temido. ¿Por qué? ¿Por qué no temió el oso? Quizás no tenía un conocimiento suficiente sobre los osos, ¿verdad? Quizás su conocimiento de los osos era el peluche que está en su cama, o las caricaturas que ve en televisión, que son muy tiernos, ¿verdad? Pero no conocía el peligro real de un oso de verdad. Quizás eso nos pasa a nosotros también con el Señor. ¿Por qué nosotros no tememos a Dios como deberíamos temerle? Tal vez porque no lo conocemos lo suficiente. Una última ilustración, y esta es de mi vida, y tiene que ver también con esta idea de que a veces la falta de temor es por ignorancia. A veces no temo algo porque soy ignorante a eso. Y así me pasó a mí hace unos años, cuando mi esposa y yo estábamos de novios. Bueno, hay que entender, tenemos una diferencia muy grande mi esposa y yo. Ella es del área de la salud. Entonces ella conoce mucho acerca del tema de la salud. Yo, por el contrario, no tengo idea. Soy ignorante en esa parte. Entonces cuando yo me enfermé, estando de novios, no tomé muy en serio lo que yo estaba viviendo. No me parecía demasiado serio. Ella me escuchaba por el teléfono hablar y decía, uy, él está como muy mal. Voy a ir a visitarlo. Fue a visitarme donde yo vivía en ese entonces, una pensión aquí en la ciudad. Y cuando vio los síntomas que yo tenía, dijo, hay que ir a la clínica, hay que ir urgente a que te revisen. Yo decía, no, eso se me pasa, tranquila, déjame aquí, que yo aquí en la cama se me pasa, mañana, pasado estoy mejor, déjame aquí. Y ella, no, hay que ir a consultar, hay que ir a urgencias. Entonces ese tire, afloje, ¿cierto? Y ahí, como suele pasar, pues ganó ella en este caso, y me jaló, me arrastró hasta la clínica, y gracias a Dios, porque luego pasé pues casi una semana ahí en la clínica, hospitalizado, mientras me estabilizaban, ¿cierto? ¿Cuál es el punto aquí? Yo no temía lo que no conocía. Yo no temía porque no sabía qué podía pasar. Ella, gracias a Dios, tuvo ese temor, tuvo ese respeto a esos síntomas y lo que yo estaba viviendo, y la llevó a acción, ¿cierto? A buscar una solución. Y me llevó a la clínica y pues en parte gracias a ella estoy aquí también hoy, ¿cierto? Los doctores decían, mira, si no te atienden, tú eras deshidratado. Así que, bueno, muy importante eso del temor, tiene su lugar y tiene su efecto también. Voy a hacer una aclaración similar a la que hizo el pastor Efraín unas semanas atrás sobre el temor, porque sí hay dos tipos de temor. Está el temor que debería tener el no creyente y está el temor que debe caracterizarnos a nosotros como creyentes también. El no creyente tiene motivos para temer el juicio de Dios. Tiene motivos para temer la muerte, porque eso implica separación de Dios por la eternidad. Y quiero que escuchen estos dos versículos, que son fuertes, pero indican la realidad. Lucas 12:5, escuchen lo que dice. Pero yo les mostraré a quién deben temer. Teman a aquel que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí, les digo, a él teman. Ahí está hablando Jesús. Y está diciendo, mira, Dios tiene no solamente el poder para darte vida y determina cuándo inicia y termina tu vida, sino que también determina tu eternidad. Eso es algo serio. Este otro versículo, Hebreos 10:31, dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Ahora podemos pensar, pero muchos no creyentes no tienen ese temor, no temen al Señor. Y vamos a abordar eso en un ratito. Pero el otro tipo de temor es el temor que debe tener el creyente, que debemos tener nosotros. Y es un temor diferente, porque no tenemos que temer el castigo al pecado, que es la muerte, porque ya Cristo llevó eso en la cruz, ¿verdad? Ya Él llevó, cuando estaba ahí en la cruz, llevó el castigo por mi pecado. Entonces no tengo que temer esa parte. No tengo que temer ese castigo, ni tampoco la separación de Dios. Pablo nos recuerda en Romanos que estamos unidos a Cristo. Entonces, ¿será que Dios va a rechazar a aquellos que están unidos a su Hijo? No, no tenemos que temer eso. Pero mire lo que dice Hebreos 12:28 y 29. Y sí nos indica un temor como una reverencia profunda al Señor. Hebreos 12:28 y 29. Dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible,
demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Miren que hay varios elementos en ese versículo, ¿cierto? ¿Qué debemos ofrecerle a Él? Un servicio aceptable. Un servicio es que yo estoy al servicio de Él. No tengo que temer su castigo, pero sí le temo con una reverencia que yo estoy a sus órdenes. Yo estoy al servicio de Él, ¿verdad? Y yo con temor y reverencia me someto y me rindo a Él. Entonces, eso nos da una idea de qué es el temor del creyente al Señor. Vamos a resumir en 2 puntos esta mañana, lo que sería la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué necesitamos nosotros temer al Señor? Y es súper sencillo, súper fácil recordar esto. Necesitas temer al Señor por quién es Él y necesitas temer al Señor por quién eres tú. Esas dos, así de sencillo. Necesitas temer al Señor por quién es Él y por quién eres tú. Vamos a mirar esos 2 aspectos. Entonces, necesitas temer a Dios por quién es Él. Bueno, aquí sería con este versículo que estamos mirando en Proverbios 9:10, apropiado hablar como de la santidad, porque ese es el atributo que se menciona en este versículo, ¿verdad? Si usted lo lee ahí en la segunda parte, dice, y el conocimiento del santo es inteligencia. Entonces sería muy apropiado hablar de la santidad de Dios, pero no lo vamos a hacer. Porque ya el pastor Efraín habló de eso en la primera parte sobre el temor al Señor. Así que si no ha visto esa, pues vaya a YouTube y puede ver lo que él enseñó. Además, él habló mucho de esta imagen cuando el profeta Isaías ve la santidad del Señor, ¿verdad? Entonces, eso es muy, muy importante para entender también lo que es el temor al Señor. Pero vamos a mirar otros atributos de Dios. Necesitamos entender quién es Él y esa es parte del temor al Señor. Y si no tienen el libro del pastor Diego, pues les animo a que lo consigan. Se llama Refranes que cambian vidas, acerca de los proverbios. Y ahí él menciona varios aspectos de Dios que también nos van a mostrar la importancia de temerle a Él. Yo voy a mencionar 2. Y aquí me pareció interesante pensar en los derechos. Yo sé que todos nosotros somos conscientes de nuestros derechos y defendemos a capa y espada mis derechos, ¿cierto? Yo no quiero que otro infrinja esos derechos que yo tengo. Y cuando pasa, ¿cómo reacciono, cierto? Pero no sé si has pensado alguna vez en los derechos que Dios tiene. ¿Has pensado en eso? ¿Qué derechos tiene Dios sobre ti y sobre mí? ¿Qué derechos tiene el Señor como creador sobre nosotros? ¿Qué derechos tiene Él como juez sobre nosotros? Vamos a mirar estos 2 aspectos. Él tiene derechos de creador y tiene derechos de juez. Tiene esos 2. Vamos a ver qué tiene que ver eso con el temor también a Él. Bueno, así como un escritor escribe su novela, escribe una poesía, un artículo, él tiene derechos de autor sobre lo que él hizo, ¿verdad? Yo no puedo tomar eso simplemente y atribuírmelo a mí. Eso es de él, es propiedad intelectual de él. Yo no puedo tomar eso y acomodarlo y cambiar cositas ahí, no, porque es que eso lo creó él y él tiene derechos de autor sobre lo que él creó. Igualmente, Dios tiene derechos, no de autor, sino de creador, tiene derechos de creador. Él nos creó a nosotros y eso implica que tiene derechos sobre nosotros como su creación. Y para esto vamos a estar mirando mucho hoy el relato de Génesis de la creación. En Génesis 1 notamos algo muy especial cuando Dios nos creó. Nosotros como seres humanos somos como esa culminación de todo lo que Él hizo, ¿verdad? Y notamos que todo lo que Él creó sirve al ser humano, a nosotros. Si no hubiera sol, si no hubiera mar, si no hubiera todas estas cosas, animales, plantas, pues nosotros no podemos subsistir. Todo esto sirve al ser humano. Y dentro de eso, Él dice algo muy especial y que nosotros fuimos hechos a imagen y a semejanza de Él. Como ninguna otra parte de su creación. El sol, por grande que sea, por caliente que sea, porque no podemos ni comprenderlo, pero no fue hecho a imagen y semejanza de Dios. El mar puede ser vasto, pero no fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Las montañas que llevan a nuestro alrededor son inmensas, pero no fueron hechas a imagen y semejanza de Dios. Tú y yo, sí. Eso tiene unos aspectos importantes ahí. Vamos a mirar 3. Y es que Él nos dio a nosotros como seres humanos un dominio superior. Un dominio superior. ¿Verdad? Cuando Él dice, sometan, ¿cierto? Tienen
ejerzan dominio sobre todo lo que está en la tierra, sobre los peces en el agua, ¿cierto? Sobre los aves del cielo, sobre todo lo que está en la tierra, ejerzan dominio sobre eso. Ese es un privilegio que nosotros tenemos. Puede ser que ese oso es mucho más grande que yo y si estoy enfrentado a él, él gana, ¿verdad? Me despedaza a mí. Lo mismo con el león, con todos estos animales que son enormes, pero usted va a un zoológico y ¿quién está detrás de rejas? El hipopótamo, el león, el tigre, todos estos animales que son más feroces y más fuertes que nosotros, ellos están allí. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros como seres humanos un dominio superior a todo esto. Pueden ser fuertes, pueden ser feroces, pero no tienen la inteligencia que nosotros, no tienen las habilidades que nosotros. Entonces ahí tenemos un privilegio, tenemos un dominio superior. Segundo, Él nos permite una relación superior. ¿Sí? Yo sé que hay animales muy inteligentes. ¿Cuál es el animal más inteligente? No sé, hablan por ahí de los delfines, hablan de animales muy inteligentes, ¿verdad? Y ellos se relacionan entre sí y se relacionan con nosotros también, ¿cierto? Tienes una mascota, pues tu mascotica se relaciona contigo y pues digamos, responde a lo que tú le pides muchas veces o te obedece, pero no tienen capacidad de relacionarse con su creador. Nosotros sí. Tenemos el privilegio de relacionarnos con nuestro creador. No quiere decir que todo ser humano lo haga, yo sé, pero ahí está la posibilidad, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Tenemos una conciencia de lo que es el bien y el mal. Los animales no, ¿cierto? Entonces tenemos dos privilegios, dominio superior y la posibilidad de una relación superior. Ahora, hay un antiguo adagio que dice que un gran poder o un gran privilegio conlleva una gran responsabilidad, ¿cierto? Entonces ahí está el tercer elemento. Tenemos, sí, un dominio superior, una relación superior con nuestro Creador, pero Él nos exige una responsabilidad superior también a raíz de eso, ¿verdad? ¿Entendemos eso? Tenemos una responsabilidad superior. Los animales no van a tener que responder ante su Creador, pero tú y yo, el día de nuestra muerte o el día que Él regrese, vamos a tener que responder, dar respuesta a nuestro Creador por nuestra vida. ¿Qué cosas pensé? ¿Qué cosas hice? ¿Qué palabras dije? Todo eso yo tengo la responsabilidad de darle una respuesta a mi Creador por eso. No sé si eso produce algo de temor. Da una sensación de temor. Tener que estar ante el Creador y sustentador del universo un día y dar respuesta por tu vida. Ahí está la parte como del temor, ¿cierto? Tenemos grandes privilegios, pero una gran responsabilidad también. Ahí está Dios como creador. Tiene derechos de creador sobre nosotros. Pero en segundo lugar, tiene derechos de juez. Así como un juez en un tribunal tiene el derecho a pronunciar al acusado si es culpable o inocente, según la ley civil, ¿cierto? Él puede hacer eso, tiene ese derecho. Dios también tiene ese derecho sobre nosotros, según su ley moral. ¿Cierto? Según la ley moral de Dios, Él tiene el derecho como juez de pronunciarnos a nosotros culpables o inocentes. Bueno, todos aquí ya hay una sentencia, somos culpables, ¿cierto? Esa parte ya está, pero ahí vienen las buenas noticias del Evangelio también, ¿cierto? Ahora miren lo que dice Proverbios 5:21. Proverbios 5:21. Y nos da un poquito a entender un poco más esto de lo que es Dios como juez. Pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor, y Él observa todos sus senderos. Es decir, Dios te ve a ti y me ve a mí. Dios te conoce a ti y me conoce a mí. Y como juez, te examina y me examina. Él nos ve, Él nos conoce y examina. ¿Cuáles senderos? Todos, dice todos sus senderos. Ahora, va más allá. Porque así como un juez no solamente examina los actos del acusado, él también toma en cuenta las intenciones, ¿verdad? Toma en cuenta la intención del que es acusado. No es lo mismo que el acusado accidentalmente ocasiona la muerte de alguien o que el acusado intencionalmente le haya quitado la vida a alguien. Pues en ambos casos el resultado fue terrible, alguien murió. Pero es muy diferente la sentencia, ¿cierto? El que accidentalmente lo ocasionó y el que intencionalmente le quitó la vida a alguien.
Proverbios 16:2. Aquí vemos que Dios hace lo mismo. Todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero el Señor sondea los espíritus. Otras versiones dicen que Él examina, que Él juzga nuestras intenciones. O sea que como juez, Dios nos ve, nos conoce, examina nuestros senderos, nuestros caminos, y también juzga nuestras intenciones. Y eso lo vemos a lo largo de toda la Biblia, ¿no? En el Antiguo Testamento vemos cuando habla de que Dios mira el corazón, ¿cierto? No solamente lo externo. En el Nuevo Testamento vemos cómo Jesús confronta a aquellos que externamente tratan de cumplir la ley de Dios, pero en su corazón está en contra del Dios de esa ley. Y Jesús confronta esto, ¿verdad? Así que ahí está los derechos que Dios tiene como juez sobre nosotros. Ahora, yo no sé si esto suena un poquito intimidante, o bastante, porque Él ve todo lo que hacemos y la intención con la cual lo hacemos, aunque hagamos cosas buenas y cosas que son loables para todo el que nos ve, pero ve lo que está en nuestro corazón y con qué intención lo hicimos. Y a veces la obra fue buena, pero la intención fue otra, ¿cierto? Ahora es recordar también de que si tú eres hijo de Dios, no tienes que temer ese castigo de separación eterna de Dios. Pero ten en cuenta que Él te ve. Ten en cuenta que Él examina tus caminos. Ten en cuenta que Él conoce tus intenciones. Así que vivamos a la luz de eso. Entonces, en un sentido, no tenemos nada que temer como hijos de Dios, porque el castigo peor ya fue llevado por Cristo en la cruz. Pero por otro lado, somos llamados a vivir en temor al Señor. Bueno, esa fue la primera parte. Necesitamos temer a Dios por quién es Él. Ahora necesitamos temerle a Él por quiénes somos nosotros, por quién eres tú y por quién soy yo. Y vamos a mirar aquí una especie de paralelo con dos textos. En Génesis, mirando el texto de la creación, especialmente Adán y Eva, y luego algo aquí también en Proverbios 9. Cuando Dios crea al ser humano, pues luego ahí está el jardín, están Adán y Eva, ¿cierto? Un paraíso. Y Dios les da unas instrucciones. Y en esas instrucciones vamos a leer ahí Génesis 2:16. Yo sé que ya conocemos lo que Dios dijo, pero vamos a repasar eso porque yo esta semana estudiando este tema noté algo que no había notado antes. Génesis 2:16. Dios le dice a Adán y Eva, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ahí están las instrucciones de Dios para Adán y Eva. Hasta ahí bien, pero luego llega el capítulo 3 y ahí está la complicación, ¿cierto? Porque hay otras palabras y son las de la serpiente, ¿no? Génesis 3:5. ¿Qué dice la serpiente? Pues Dios sabe que el día que de él coman, que coman de ese árbol prohibido, se les abrirán los ojos. Y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Y hay una gran diferencia entre estas dos invitaciones que se les hace a Adán y Eva, ¿cierto? Dios hace una, la serpiente hace otra. En las palabras de Dios a Adán y Eva hay una invitación. Disfruten de esto, ¿cierto? Disfruten de este paraíso que les he dado. Hay una invitación. Pero hay una advertencia también. ¿Cuál es la advertencia? No coman de este árbol acá porque si lo hacen, morirán, ¿cierto? Entonces, las palabras de Dios para nosotros, para Adán y Eva, vienen siempre con esta invitación acompañado de una advertencia. ¿Ok? Ahora, las palabras de la serpiente, hay otra invitación. Y no hay ninguna advertencia, ¿cierto? Para nada. Solamente está la invitación. Es más, niega la advertencia de Dios, porque en el versículo 4 del capítulo 3 dice, ciertamente no morirán. Niega la advertencia que Dios les hace, ¿cierto? Ahora, quiero que comparemos esto con Proverbios 9, porque hay un paralelo quizás muy interesante ahí, que es de donde sacamos el versículo de hoy. Y en este capítulo 9, pues no vamos a leer el capítulo, pero les voy a explicar más o menos, ahí pueden ver incluso en el título, la sabiduría y la insensatez, ¿cierto? Es el título que aparece ahí. Y son dos mujeres,
la mujer sabia y la mujer necia o insensata. Ambas hacen invitaciones también, así como Dios y como la serpiente. Y la primera parte del capítulo nos habla de la invitación que hace la mujer sabia. Y nos explica que ella ha edificado su casa, que ha preparado un alimento, que ha preparado una mesa, y luego que se ubica en un lugar de la ciudad donde todos puedan verla y escucharla, y los invita, ¿cierto? Vengan, vengan y coman en mi mesa, vengan a mi casa. Esa es la invitación de la mujer sabia. Y miren las palabras de ella en el versículo 5 y 6. Ahí está. Proverbios 9, 5 y 6. Miremos las palabras que ella dice. Dice, ven, come de mi pan y bebe del vino que he mezclado. Abandona la necedad y vivirás. Anda por el camino del entendimiento. Ahí está la invitación de la mujer sabia. Saltemos a la segunda parte del capítulo que nos habla de la mujer insensata. A partir del versículo 13 nos habla de ella y es una escena similar. Ella tiene su casa y se pone en un lugar alto y de ahí hace la invitación que vengan a la casa y que vengan a comer, ¿cierto? Y allí está el versículo 17, las palabras que dice la mujer insensata. Proverbios 3, 17. Dulces son las aguas hurtadas y el pan comido en secreto es sabroso. Ahí tenemos dos invitaciones. Invitación de la mujer sabia, invitación de la mujer insensata. ¿Y saben que existe la misma diferencia entre la invitación que Dios y la serpiente hicieron y que hacen aquí la mujer sabia y la insensata? ¿Vieron que la mujer sabia en su invitación incluye una advertencia? ¿Vieron la advertencia ahí? Proverbios 9, 5 y 6. ¿Cuál es la advertencia ahí? Principio del versículo 6, ¿cierto? Abandona la necedad y vivirás. ¿Cuál es la implicación ahí? Si no abandonas la necedad, morirás. Si vas a la casa de la mujer necia, de la mujer insensata, morirás. ¿Se parece como a la advertencia de Dios a Adán y Eva? Si comes de este árbol, ciertamente morirás. Ahora, ¿por qué es importante pensar en esto de la advertencia? La diferencia en esas dos invitaciones. Una invitación con advertencia y una sin advertencia. La advertencia está relacionada a nuestro temor, ¿cierto? Si hay una advertencia, ojo, porque si haces esto, hay unas consecuencias. Ojo, si no cumples con esto, va a pasar esto. Y eso es lo que Dios nos dice en su invitación. Y eso es lo que la mujer sabia dice también. Ahora, no es que no haya una advertencia con la mujer necia. Si miramos el siguiente versículo después de lo que dice la mujer insensata, ahí está, pero ella no lo dijo, porque el peligro está allí. Lo que pasa es que ella lo oprime o lo omite esa advertencia, ¿no? Miremos lo que dice el versículo 18 en Proverbios 9. Pero él no sabe, él es el que atiende la invitación, el que entra a la casa de la mujer insensata. Él no sabe que allí están los muertos, que sus invitados están en las profundidades del Seol. Entonces, la mujer insensata omite la advertencia. Lo mismo, la serpiente hizo algo peor, no solamente lo omitió, sino que negó la advertencia que hizo Dios. Ahora, la importancia de la advertencia para nosotros como hijos de Dios es esa. Atendamos. Si tenemos temor al Señor, podríamos como resumir esto, ¿no? Para nuestro propósito de ese texto. Temer al Señor es aceptar la invitación de Dios y también acatar su advertencia. Si hago esas dos cosas, estoy temiendo al Señor. Lo contrario, pues sería necio, sería insensato. Casi que nos está diciendo, Dios, teme y vivirás. Teme y vivirás. El mensaje de la insensata es, no temas, no hay motivo que temer, no hay nada que temer, pero morirás. ¿Cierto? Omite esa advertencia. Ahora, Adán y Eva se encuentran en esta encrucijada. Temer a Dios por un lado, haciendo caso a su invitación y acatando su advertencia, o dejarse seducir por esta invitación sin ninguna advertencia de parte de la serpiente. Y esa es la misma encrucijada que tenemos tú y yo todos los días.
¿Sentarnos a la mesa de la sabiduría o sentarnos a la mesa de la insensatez? Así que pensemos en eso, pensemos en que temer al Señor es aceptar su invitación y acatar su advertencia. Entonces, miren que tiene que ver con quién somos nosotros, que es este segundo punto. Necesitamos temer al Señor por quiénes somos nosotros. Nosotros, todos en el mundo, sigan al Señor o no, somos receptores de una invitación y de una advertencia de parte de Dios. Somos receptores de su invitación y de su advertencia. Entonces nos pone en una posición que si está esa advertencia y somos conscientes de ella, debemos temer. Hay un motivo para temer. Ahora, surge una pregunta y es, ¿qué le espera al que no teme al Señor? ¿Qué le espera al que no teme al Señor? ¿Qué le espera a quien deja de lado la invitación del Señor para aceptar otra invitación? Porque en esta vida hay toda clase de invitaciones, ¿sí o no? Está la invitación del Señor, pero hay otras invitaciones que se nos hacen y que son contrarias a la invitación de Dios. Y esas invitaciones implican hacer caso omiso a la advertencia de Él. O sea, Adán y Eva, cuando aceptan la invitación de la serpiente, están ya ignorando la advertencia que le hizo Dios. Y aquí, para responder esa pregunta, ¿qué le espera a quien no teme a Dios? Vamos a pensar en dos cosas. Y es como paradójico. ¿Qué le espera al que no teme al Señor? Le espera temor y le espera un castigo. ¿Cómo así temor? Pues paradójicamente, el que no teme a Dios, en últimas va a sentir miedo. Va a sentir un temor. Miremos Génesis 3:10. ¿Cómo fue que Adán le respondió a Dios? Dios llega y dice, ¿dónde estás? ¿Cierto? ¿Dónde estás? Y Adán dice, tuve miedo. ¿Y qué? Y me escondí. Tuve miedo. Ahora sí tiene miedo. Ahora sí teme, ¿cierto? Entonces, Adán y Eva tuvieron miedo y se escondieron. Ahora le temían a Dios, porque desde un principio no le temieron. Ahora sí tienen pavor, porque en su momento no tuvieron una profunda reverencia que su Creador y que su juez merecía. Tal vez nosotros podemos pensar, bueno, pero es que nosotros en nuestra realidad, aquí en la sociedad, vemos a personas que están en rebeldía a Dios y no tienen ningún temor, no sienten ningún miedo de Dios. Y eso es cierto, pero esto es muy importante que lo entendamos. Eso se da porque ellos aún no se han visto frente a su Creador y frente a su juez. Y lo triste de eso es que cuando eso ocurra, si no se han arrepentido de su pecado y no han confiado en Él para salvación, habrá temor, pero solamente habrá lugar para un temor que es pavor. Ya no será un temor reverente a Él. Ya no hay ocasión para eso. Ya no hay oportunidad para temerlo en reverencia que este Creador y juez merece, sino que será un temor de pavor porque saben lo que viene. Y lo que viene es la segunda, que es el castigo. Para el que no teme al Señor, le espera ese castigo y sabemos que el castigo es la muerte. Ahora, tal vez Adán y Eva no enfrentaron la muerte físicamente de una manera inmediata, ¿cierto? Pero quizás si pensamos hubo un dolor mayor. Hubo un dolor mayor para ellos. Porque ¿quién fue la primera muerte en la humanidad? Su hijo, Abel. A manos de su hermano. Qué doloroso para estos papás, ¿no? ¿Será que por las mentes de Adán y Eva pasó? Si nosotros hubiéramos acatado la advertencia de Dios, nuestro hijo no hubiera perdido su vida a manos del otro hijo. Yo sé que cada uno es responsable por su pecado, pero ellos tenían que pensar, mira, las consecuencias de lo que nosotros hicimos, no acatando la advertencia de Dios, son gravísimas. Y nuestro hijo mayor le quitó la vida a nuestro hijo menor. Quizás podían pensar, Señor, ¿por qué no nos quitaste la vida en el momento que comimos? Hubiera sido mucho más fácil, hubiera sido mejor que esto, que sufrir la muerte de nuestro hijo. Ahora pensemos también en Eva. Cuando ella queda en embarazo, su primer hijo, ¿y qué tendrá en su mente? La promesa de esa simiente que vendría y que esa simiente revocaría los efectos de la caída. Quizás tenía esa esperanza, esa expectativa en que esto sería el fruto. ¿Y quién nace? Caín.
rebelde contra Dios, ¿cierto? Que termina quitándole la vida a su hermano. Cuánto dolor para Adán y Eva. Obviamente, pues Dios tenía un plan, ¿cierto? Y tenía una promesa. Él había hecho esta promesa y por medio de Eva sí vendría esa simiente que vencería la muerte y el pecado una vez por todas. Y aunque la descendencia de Caín fue rebelde contra Dios, llegaría Set y una descendencia piadosa. Ahora quiero que volvamos a un último aspecto de conocer al Señor, y creo que esto es clave para que podamos entender bien el temor a Dios. Para temer al Señor, nos falta verdaderamente entender otro atributo del Señor. Hablamos de que Él tiene derechos de creador, derechos de juez sobre nosotros, pero muchas veces no entendemos bien la bondad de Dios. Cuán bueno es Dios. ¿Por qué Dios le hace esta invitación y esta advertencia a Adán y Eva? ¿Por qué la sabiduría nos hace esta invitación a nosotros y esta advertencia también? Detrás de todo eso está el amor de Dios, ¿verdad? Está su cuidado y está su protección. Esta advertencia viene con un deseo por nuestro bienestar. O sea que temer es bueno porque nos va a librar de algo que ni tú ni yo queremos. Miremos estos dos proverbios, Proverbios 19:23, para como afirmar esto de cuán bueno es Dios y que es la bondad de Dios la que está detrás de su invitación y de su advertencia que nos hace. Proverbios 19:23. El temor del Señor conduce a la vida para poder dormir satisfecho sin ser tocado por el mal. Lo que está detrás de temer al Señor, el resultado de temer al Señor es vida. Y especialmente está ese tema de la paz, ¿cierto? Puede que tú el hecho de que tú temas al Señor no implica que no vas a tener crisis o dificultades en la vida. Eso va a llegar. Estamos en un mundo caído, estamos rodeados de pecado, de maldad, de corrupción, y en nuestro corazón también está. Pero si tú temes al Señor, vas a tener algo súper importante, y es la paz con tu Creador. Es lo que más necesitamos. Puede que lo demás esté cayendo, derrumbando a nuestro alrededor, pero yo tengo paz con mi Creador, estoy bien. Y dice ahí, podrás dormir tranquilo, ¿cierto? Qué mejor que poder dormir tranquilo, no porque no hay problemas, sino porque yo sé que en últimas estoy en manos de mi Señor, que es bueno. Proverbios 14, 26 y 27 refuerza también esta idea. 14, 26 y 27. En el temor del Señor hay confianza segura. El temor del Señor es fuente de vida para evitar los lazos de la muerte. Nuevamente, fortaleciendo esta idea de que temer al Señor, el resultado es vida. Ya Dios había advertido a Adán y Eva. No temer es muerte, te llevará a la muerte. Ciertamente morirás. Lo mismo que dice también la sabiduría, ¿cierto? Y hay confianza segura en Él. Tú puedes estar confiado, puedes estar seguro si estás viviendo una vida de temor al Señor. Yo sé que no somos perfectos, pero Él nos llama a temerle a Él. Ahora, la serpiente lo que quería sembrar en Adán y Eva era esa duda de Dios no es bueno. Dios les está queriendo privar de algo bueno, ¿cierto? En esas palabras que Él dice, Dios sabe que el día que de Él coman de este árbol, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios. Entonces la serpiente siembra esa duda ahí, ¿cierto? Dios les quiere privar de algo bueno. Pero pensemos en la bondad de Dios en el Edén. ¿Saben que Dios no solamente extiende la invitación a Adán y Eva antes de pecar? Sí, Él les extiende la invitación, disfruten de este jardín. Luego pecan y uno creería, no, ahí ya se acabó la oportunidad. No, luego después, ¿qué es lo primero que Dios le dice a Adán después de caer? Llega y le hace una pregunta, ¿verdad? ¿Dónde estás? Cuando Dios le hace una pregunta a un ser humano, no es para que el ser humano lo ilumine a Él, ¿cierto? Él es el Dios omnisciente, Él no está buscando información que Él desconozca, Él sabe dónde está Adán. Pero esa pregunta es una oportunidad, es una puerta abierta para que Adán reconozca, para que Adán confiese,
para que Adán se arrepienta de lo que hizo y vuelva a su Dios, regrese a Él. Esa pregunta que ¿dónde estás? Es la oportunidad para que Adán regrese. Y miren que Dios hace la misma pregunta a su hijo, a Caín. Después de Caín matar a Abel, ¿qué le dice? ¿Dónde está tu hermano Abel? Génesis 4:9. Otra vez, esta es la oportunidad de oro que tiene Caín. Acaba de cometer un pecado atroz, mató a su hermano. Y es la oportunidad de responderle a Dios: mi hermano está muerto porque yo lo maté. Reconocerlo, Dios ya sabe, pero es reconocerlo ante Él. Confiesa tu pecado, arrepiéntete, arrodíllate y llora por lo que acabas de hacer. Y te aseguro, Caín, que si tú respondes con ese arrepentimiento y confianza en tu Señor, vas a encontrar perdón y misericordia de Dios. Pero no lo hace, ¿cierto? Sabemos cómo responde Caín. Por eso les pregunto, ¿creen ustedes que Dios es verdaderamente bueno y que Él quiere tu bien? Porque esa es la fuente, eso es lo que está detrás de la invitación y de la advertencia que Él te hace a ti y que me hace a mí. Yo no sé si tú te has sentado a la mesa de la mujer insensata, de la mujer necia. Quizás estás sentado a esa mesa hoy. Pero tenemos el ejemplo de Adán y Eva y de Caín, que Dios sigue extendiendo esa invitación a ti. Aunque estés en la mesa de la insensata, sigue extendiendo esa invitación. Así que si tú estás sentado a esa mesa, atiende a esa invitación y acata su advertencia. Estás a tiempo. ¿Amén? Ahora, si tú estás a la mesa de la sabiduría, quédate ahí, ¿cierto? No te muevas de ahí. Quédate en la mesa de la sabiduría. Porque también podemos ser atraídos y engañados. Ay, yo me quiero sentar a las dos mesas, ¿cierto? Como Adán y Eva, ¿qué es lo que hicieron? Ellos disfrutaron de lo que Dios les dio, pero por este ladito acá, lo que la serpiente les ofrecía también les sonó. Probamos de estos árboles y de este árbol también. No podemos hacer las dos simultáneas, porque yo tomo de este árbol y simultáneamente estoy rechazando la advertencia que Dios me hizo. Estoy haciendo caso omiso a la advertencia que Él me hizo. Así que, pues la invitación es esa, ¿no? Qué tan bueno y qué tan misericordioso es Dios, que siempre nos sigue extendiendo esa invitación. Una vez leí que la tentación nos lleva a enfocarnos en la prohibición en lugar de la provisión de Dios. Cuando llega la tentación a nuestra vida, yo me enfoco en la prohibición y no en la provisión. Lo vemos en Adán y Eva, ¿cierto? Él les proveyó todo este paraíso, cantidad de árboles, frutas de diferentes sabores y colores. Disfruten de todo eso, esa es mi provisión para ustedes, dice Dios. Pero luego, en la tentación, la mirada es puesta hacia la prohibición, ¿cierto? El único arbolito que está prohibido ahí. Ahora me hace falta este, y ahora necesito este, además de todo esto que ya yo tenía. Yo pienso que nosotros, que amamos al Señor y que le seguimos a Él, necesitamos cultivar el deleite en la provisión que Dios ha hecho para nosotros. Y yo sé que los que han vivido esto me van a entender. Cuanto más tú cultivas tu deleite, tu amor, tu disfrute en lo que Dios ha provisto para ti, eso que está prohibido se vuelve cada vez más pequeño, más insignificante, más indeseable. Porque entiendes todo lo que el Señor te ha dado y lo disfrutas al máximo. Y esto no es nada en comparación a lo que mi Padre me ofrece en su bondad. Y no solamente me refiero a lo que ha provisto en los recursos o en la economía, sino que hay tantas cosas que el Señor ha provisto a nosotros, ¿verdad? En cuidado, en protección, en misericordia, cómo Él nos extiende día a día su gracia y también sus promesas al futuro. Cosas que ni siquiera hoy hemos disfrutado todavía, pero que disfrutaremos en la eternidad. Ahorita cantábamos, incomparables promesas me das, Señor. Pensemos también más en eso, en esas promesas que Él nos ha dado. Ya sea que no las disfrutemos aquí en la tierra, pero en la eternidad son ciertas en Él.
Y quiero que terminemos con esta invitación que hizo la sabiduría, porque encontré algo tan especial y que nos recuerda a la mayor provisión de Dios. Proverbios 9, versículo 5, volviendo a esa invitación que hace la sabiduría. (9:5) dice: ven, come de mi pan y bebe del vino que he mezclado. Esto nos recuerda la mayor provisión de Dios para sus hijos. Porque hay dos elementos en esa mesa, ¿cierto? ¿Cuáles son los dos elementos en esa mesa de la sabiduría? El pan y el vino. ¿A qué nos recuerda esto? A la cena del Señor que nosotros tomamos, recordando la obra de Cristo, ¿cierto? Cuando yo participo de ese pan y ese pan es molido en mi boca, me recuerda cómo fue tratado el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Cuando yo tomo ese vino y recuerdo también esa sangre que fue derramada, esa es la mayor provisión del Padre para sus hijos, Cristo. Cristo, sin ser culpable de pecado, sufrió el castigo del cual el Padre había advertido a Adán y Eva en el jardín. Cristo nunca pecó, pero Él llevó ese castigo del cual Dios había advertido ya a los primeros seres humanos. Bueno, recordando un poquito de la ilustración que les decía sobre mi esposa y yo, cuando éramos novios, años atrás, y me llamaba la atención, digo, hombre, yo que no tenía temor en medio de esa enfermedad, porque no conocía, ¿eso a qué me llevó a mí? Me llevó a la pasividad, a la quietud, no va a hacer nada. El temor que ella tuvo, la llevó a la acción, a moverse, vamos a la clínica, hay que ir, ¿cierto? Y eso es como la invitación a nosotros también en la vida cristiana, no nos quedemos pasivos. La invitación de Dios y su advertencia nos llama a movernos, a activamente buscarle a Él. Y ahí está el temor al Señor, aceptando su invitación y acatando su advertencia.